en la clasificación hebrea, de la Biblia hebrea, estos libros que estamos viendo nosotros, que nosotros los protestantes los clasificamos, o los cristianos los clasificamos como históricos, los hebreos los clasifican como proféticos, ¿ya? Para ellos son parte de los profetas, o sea, desde Josué en adelante ellos hablan de profetas anteriores, ¿ya? Hasta reyes, de crónicas y profetas posteriores a los que nosotros conocemos como profetas. Y el otro elemento que yo, digamos, en la lectura pude percatarme, que es un elemento que se repite, es la idea de que la historia esta es una historia más bien teológica, no es una interpretación teológica de los acontecimientos. No es una historia como nosotros la conocemos, ¿no? De un punto de vista moderno. Los hechos son relatados, pero son relatados con el propósito que tiene el escritor o los escritores de resaltar sí, especialmente la relación que el pueblo tiene con Dios a través del pacto, ¿ya? Y esto en Josué se ve claramente, ¿ya? Me refiero en el libro de Josué, ¿ya? El libro de Josué es mucho más fácil de leer porque tiene 24 capítulos, a diferencia de Deuteronomio, que tiene 40 y así, ¿no es cierto? Los otros libros que son bastante densos. Y es un poco más asequible, especialmente hasta el capítulo 13, si mal no recuerdo, porque relata, ¿no es cierto?, el ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. De eso se trata el ingreso y la conquista y la distribución de la tierra. O sea, en la vida de un personaje, de este gran personaje Josué, se expresa entonces de este gran hombre que sucedió a Moisés, eh, se expresa la conquista, el proceso, el periodo de conquista de la tierra prometida y y de los diferentes acontecimientos. Hay un cambio en la redacción del texto, por eso se habla de diferentes fuentes, porque después comienzan se comienza ahí a relatar, ¿verdad? Las ciudades que cada uno, que cada tribu recibió, las ciudades de refugio, etcétera, hasta el 23 más o menos, 22, cuando ya comienzan, ¿no es cierto?, los discursos de despedida de Josué. Vamos a ver la estructura que tiene el texto. Yo lo estuve leyendo. ¿Sí? Por lo menos para mí en este curso, claro, ahí se notan las diferencias en la redacción. Eso se llama evidencia interna, ¿ya? Y por eso entonces se deduce que primero que no es, hay algunos pasajes que son testimoniales, ¿no es cierto? Seguramente muchas historias venían en forma oral y finalmente se le dieron forma escrita, ¿ya? Bueno, de eso vamos a hablar y hoy día, como siempre, yo trato de mostrarles bastante gráficas, bastantes mapas, porque una de las cosas que tienen abundancia el libro de Josué son los lugares, ¿no? Como, digamos, cómo las tribus se van situando en diferentes lugares. De hecho comienza el relato, bueno, después del capítulo 1, aparte del llamado de Josué, comienza hablando inmediatamente, ¿no es cierto?, de un lugar geográfico específico y yo quiero mostrarles esos lugares en el mapa para que ustedes sepan, porque yo tengo la impresión, hermanos, hermanas, que a veces leemos la Biblia y no tenemos mucha percepción de los lugares geográficos de los cuales se habla. Entonces quiero mostrarles acá traje diferentes mapas, ¿ya? Y uno de esos mapas, el primer mapa, me encontré con este mapa y me interesa una de las líneas. Bueno, la primera impresión de este mapa es que es una serie de líneas
En realidad aquí muestra los diferentes imperios. Este mapa es muy interesante, los diferentes imperios y los lugares geográficos que abarcaban. Y a mí me interesa el primero, el naranjo, el de color naranjo, porque habla de la extensión aproximada del imperio egipcio en su apogeo. Fíjense ustedes, 1275. Y más o menos estamos en la fecha, ¿no es cierto?, en que se sitúa la conquista. Pero fíjense ustedes que llega bastante al norte, ¿ah? El imperio egipcio fue realmente un imperio que abarcó eh, una, 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 abarcó geográficamente, digamos, una extensión bastante amplia, como ustedes pueden ver. Ojalá que lo puedan ver. Manuel está pidiendo la palabra. Buenas tardes, Eh, pastor. Lo que pasa es que siempre sí, tenía una duda con algo. Por ejemplo, cuando se habla ya. del Imperio Romano y de las extensiones de terreno que alcanzó, ¿a qué se refiere explícitamente? ¿A que tenían esto, pequeñas ciudades ahí? ¿Cómo era eso? Porque nunca lo entendí eso. Cuando hablaban de imperio y que abarcaban ciertos lugares. Bueno, aquí el color, ojalá que lo puedas ver, Manuel, pero aquí el color rojo habla de la extensión del Imperio Romano. Ahora, ¿qué significa eso, Manuel? Significa que el Imperio Romano tenía ahí lugares específicos donde situaba soldados, situaba, ¿no es cierto?, legiones que se preocupaban de establecer el orden allí. Ya, y fíjense ustedes, voy a empezar porque me lo acaba de preguntar entonces Manuel. Fíjense ustedes que el Imperio Romano, fíjense ustedes la extensión que tiene, o sea, fue realmente extenso. Y bueno, aquí está Palestina, que es el lugar donde nosotros nos situamos, ahora especialmente, ¿no es cierto? Porque en la primera etapa, acuérdense ustedes, nosotros estuvimos en Egipto, digo simbólicamente, ¿no es cierto? Ojalá hubiera estado con ustedes en Egipto, digo simbólicamente, ¿no es cierto? Para mí sería un sueño ahí hacer ese viaje, ¿no es cierto? Pero aquí está Egipto, se fijan, ahí está el Cairo, y aquí está Palestina. Lo que yo le explicaba a mi hermano Marcial, que todo este sector se llama Palestina, ya que no es el país de los palestinos, o podría decirse originalmente que así, ¿no es cierto? Porque ellos fueron los primeros habitantes. Ahí, entonces, ahí está Palestina, ¿no es cierto? Se le llama a ese sector, a esa franja, Palestina. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a estar situados aquí, pero yo quería, no sé si hermano, ¿dónde está mi hermano? Le respondí a mi hermano Manuel, sí, o sea, efectivamente, ¿no es cierto? El imperio, especialmente el imperio romano, tenía la capacidad de colocar ejército en todos estos puntos geográficos, hermano Manuel, ¿ya? Y es bastante extenso el imperio, ¿ya? ¿Te puedo hacer una Llegó a ser pregunta? hermano Marcial, están buenos para preguntar hoy día, ¿eh? Es que sabe, Las preguntas, acuérdense que, hermano Marcial, cuénteme. fíjese que yo cuando estudiamos nosotros, el año 54 yo salía de humanidad. Sí, ya, Se hablaba mucho en Roma de la República. El Imperio del Oriente estaba en Turquía, ¿no es cierto? Constantino para el sí, Imperio sí, del Oriente. Jesús sí. vino como cuando era República, el Imperio del Oriente, porque en Roma se hablaba de la República. Esa es la pregunta que a veces la historia es media esquiva en ese sentido. Hermano Manuel, lo que pasa es que, bueno, la palabra res pública es una palabra de origen latino, ¿ya? Res en latín significa cosa y pública, ¿no es cierto? Significa de conocimiento. Entonces, claro, de alguna manera el imperio tenía ¿no es cierto? De alguna manera los ciudadanos del imperio tenían derechos, ¿ya? Y podían de alguna manera participar también. Entonces, eso sí, eso es república, ¿no?
la cosa pública, la cosa que pertenece a todos. Efectivamente, en el siglo primero era el Imperio Romano el que predominaba, ¿ya? Yo la verdad que ahí, por ahí mi conocimiento de historia se pierde, hermano Marcial, pero efectivamente podemos decir que el Imperio Romano de alguna manera, ¿no es cierto?, como en su estructura política, en su estructura legal, ¿no?, representaba también una especie de, de democracia, ¿no?, al estilo griego, ¿no? Pero por supuesto restringida solamente a los ciudadanos. Ya, acuérdense que Pablo, hermano Marcial, acuérdense que Pablo era ciudadano romano Sí, nació en Tarso. y él tenía, y él, si él era acusado, tenía el derecho de defenderse, Sí, ya, de defenderse. Y él usó este derecho que él, según nos da testimonio el libro de los Hechos. Entonces, claro, se fija, la calidad de ciudadano, y la calidad de ciudadano, según las leyes romanas, le permitían entonces participar de esta res pública, de esta cosa pública, ¿no? Le permitían entonces tener acceso a las leyes que lo amparaban. Eso es más o menos lo que sucedía en el Imperio Romano. muchas gracias, profesor. Eso, espero que eso responda a la inquietud. Y hermano Manuel, no sé si responde la pregunta esa, hermano Manuel, Sí, de sí, lo más que que yo nada les era, decía, que sí, era algo de conocimiento general que yo nunca he sido bueno para la historia, ese es el tema. Entonces ya, no me imaginaba cómo podía ser eso que alcanzaran sí, tanto territorio y cómo lo sí, dominaban. bueno, el Imperio Romano se destacó por eso, ¿no? Y bueno, y cuando ya no tuvo soldados, digamos, tenía mercenarios, así que, o sea, contrataba soldados de otras, o los pueblos que eran conquistados eran sometidos. Acuérdense que los romanos tenían una manera muy especial de someter, ¿ah? Ellos, ellos conquistaban a los pueblos y los hacían tributarios, les cobraban tributo y los dejaban más o menos tranquilos, pero ¿no es cierto? Eran provincias romanas o grupos de soldados que se hacían cargo, ¿no es cierto?, de determinados lugares geográficos. Entonces el Imperio Romano, digamos, pudo extenderse, todo esto que ustedes ven, pero a mí me interesaba mostrarles el color naranjo, que se refiere a la extensión aproximada, ¿no es cierto?, del Imperio egipcio en su apogeo, y que incluye Palestina. A eso iba yo, ¿no es cierto? O sea, el Imperio egipcio, ¿no es cierto?, tuvo también una presencia muy importante en Palestina, no en el periodo, estaba en declive en el periodo que nosotros estamos viendo y vamos a empezar a ver hoy ahora, ¿ya? Pero sí tuvo una extensión muy importante, ¿ya? Y les recuerdo Pablo, por favor, hoy día están muy preguntones, Pablo, ¿ah? Por favor, Pablo. Pastor, no, disculpe, es un tema personal nomás. Lo que pasa es que en la diapositiva anterior, no sé si la puede poner, esa, ¿Sí? eh, Ahí está. eh, sí, usted mencionó un color. Lo que pasa es que yo soy daltónico, yo no veo los colores. Oh, Entonces, usted mencionó algo de un color, no sé qué parte está mostrando. ¿Podría mostrarlo con el mouse? pero mira, la primera línea que sería, a ver, mira, a ver si te ayudo gracias, gracias, mira, uno nunca piensa en eso, me disculpas, Pablo. Yo No te se voy a preocupe. dibujar aquí, yo te voy a dibujar a ver si te ayudo mira, con esta línea. Esa es la que estoy mostrando. ¿Te ayuda ahí? Sí, ahí vi cuando la mostró. Muchas gracias, Pastor. Muchas Ya, gracias. y avísame, por favor, porque, claro, avísame cualquier cosa. Gracias, Pablo, por eso, porque la verdad es que te agradezco montones porque uno nunca piensa en esos detalles y está bien que tú me lo digas, ¿ya? Eh, y de hecho hoy día, Pablo, traigo un montón traigo un montón de mapas en colores. Algunos son blanco y negro, pero muchos mapas son en colores. Ya, gracias. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto? Tanto dinero no tengo que- Aquí está ya ahora voy a tener más cuidado, ¿no es cierto?, en marcar,
voy a marcar con blanco mejor para que Pablo no tenga problemas con el color. Entonces, fíjense ustedes, eh, bueno, esta es lo hemos conversado, es la ruta, la posible ruta del éxodo, ¿verdad? Eh, que, y a mí me interesa esta parte ahora, porque nosotros estamos aquí. Nosotros hoy día vamos a estar hablando de lo que, bueno, aquí, ¿no es cierto?, el monte Nebo, donde Moisés murió, eh, y el pueblo está aquí, el pueblo está acá. Este es el río Jordán y este es el Mar Muerto, ¿ya? Entonces, la entrada del pueblo de Israel hacia, esta es la Transjordania, se le llama la Transjordania, ¿no es cierto? Y ellos tenían que pasar por acá, por el Jordán, que dice el libro de Josué que se desbordaba, se desbordaba. Entonces, si bien el río Jordán no es un gran río, pero es un río que en algunas partes es bastante profundo. Entonces no era llegar y además que tampoco era poca gente la que tenían que pasar de un lugar a otro. Entonces el tránsito era desde aquí hacia allá. Y aquí, hermanos, está Jericó, ¿ya? La primera ciudad que ellos tenían que abordar, ¿no? Y más adelante me parece que no está tan clara en el mapa, pero lo van a tener más clara. Y ahí está, ahí, ahí. En algunos mapas aparece con la letra A y con la letra Y, y en algunas letras, en la Reina Valera 60 aparece como HAI, ¿ya? Que es la ciudad, la segunda ciudad yo les voy a mostrar les voy a mostrar en el mapa, no se preocupen, este mapa es la visión amplia nomás. eh, y en ese lugar entonces ellos tienen que pasar de un lugar a otro. Bueno, aquí está a su lado derecho, no sé, están los, la ge- no, estas son las, no, no me voy a tener, permítame, no me voy a detener ahí. Después tengo otros mapas, así que no quise detenerme en esos. Bueno, la, el libro de Josué, de alguna manera, es la culminación del Pentateuco, por eso algunos le llaman Hexateuco, porque lo agregan, ¿ya? O sea, no es cinco, sino seis, ¿ya? Pero esa es una discusión para especialistas. Nosotros tenemos el Pentateuco y tenemos, ¿no es cierto?, estos libros históricos, como le he dicho, nosotros le llamamos históricos, pero los, los, los hebreos, en la Biblia hebrea, le llaman profetas anteriores. Narra entonces la toma de posesión de la tierra prometida bajo la guía de Josué y como don de Dios que la pone en las manos de todo el pueblo unido y luego la reparte entre ellos. Básicamente este es el resumen del libro de Josué, ¿ya? Y la vida de Josué es esta, ¿no? Ser sucesor del gran legislador, profeta, el líder del pueblo de Israel y acuérdense ustedes que Josué se crió a los pies, ¿no? Del gran Moisés, ¿no? Él estuvo presente en gran parte de los eventos que nosotros relatamos en el Éxodo, cuando Dios entregó las tablas, Josué estaba ahí. Josué fue uno de los 12 que fue enviado como espía para reconocer la tierra y fue do- uno de los dos, con Caleb, que dieron un informe positivo en el sentido de que el pueblo de Israel podía tomar la tierra. Entonces, como los demás se negaron, como los 10 y todo el pueblo se negaron porque dijeron que la tierra los iba a tragar vivos y lo único que querían era volver a Egipto, entonces Dios dijo que todos aquellos que se negaron, ¿no es cierto?, a conquistar la tierra en esa primera etapa, morirían en el desierto y divagaron en el desierto 38 años. Y bueno, y de los que quedaron vivos para entrar estaban justamente
Josué y Caleb, que están ahí, que son protagonistas en el libro de Josué, ¿verdad? Están ahí. Josué primero como líder, como gran líder, como sucesor. Bueno, en este entonces, en el libro de Josué, el libro de Josué retoma el relato desde donde se suspende el Deuteronomio, ¿verdad? La última etapa por la muerte de Moisés. Los israelitas estaban acampados en los llanos de Moab. Y entonces voy a marcar aquí entonces, sería en este lugar, aquí están los israelitas, en los llanos de Moab. Aquí están los israelitas, ¿ya? Aquí comienza la aventura, ¿no? Tenían que detenerse, ya habían, ¿no es cierto?, enfrentado algunos pueblos, habían enfrentado unos pueblos en este camino, en este periplo. Entonces ahora tenían que mirar hacia la tierra prometida, pero no podían hacerlo, ¿no es cierto?, en forma eh, tan, eh, tan rápida, ¿no? Debía ser bastante bien pensada. Estratégicamente debían ellos enfrentar a los pueblos, ¿no es cierto?, que estaban asentados. Los pueblos que estaban en la tierra prometida, en Canaán, eh, eh, eran pueblos que tenían ciudades amuralladas, como se ve claramente en Jericó, ¿verdad? O sea, eran pueblos que estaban asentados y que tenían armamento de guerra, ¿no? Entonces podían defenderse. El pueblo de Israel era un pueblo que era nómade. Me llamó la atención que al final del libro, cuando tienen que volver cada uno, digamos, cuando ya Josué da sus últimas palabras y eh, las tribus tienen que ir a sus lugares, dice, vuelvan a sus tiendas. O sea, cuando está todavía la tierra está distribuyéndose, ellos todavía están viviendo en tiendas. Otra idea muy interesante que aparece en el libro de Josué, que cuando ellos pisaron, ¿no? Después que pasaron Jericó, y empezaron a comer de la tierra, el maná cesó, allí cesó el maná. O sea, ellos comieron maná todo el tiempo hasta, ¿no es cierto?, que estuvieron enfrente de la tierra, pero cuando ya estuvieron en la tierra, empezaron a comer de la tierra, ¿ya? De lo que la tierra producía. Entonces, el pueblo de Israel, sin embargo, todavía acá era un pueblo nómade. Estaba viviendo en tiendas, ya no se había establecido. Entonces los israelitas estaban acampados en los llanos de Moab, esperando el mandato del Señor de cruzar, para tomar posesión de Canaán. Quiero leer el libro de Josué 1 del 1 al 9. Por favor, ustedes acompáñenme con su Biblia. Este lo voy a leer yo y después, por favor, más adelante voy a leer algunos otros pasajes. Yo les recomiendo que se lo lean de corrido, léanse el texto de corrido. Yo acabo de hacerlo, eh, son 24 capítulos, y no son capítulos largos la mayoría, así que es muy fácil leérselo en dos lecturas. Uno puede leerse bueno, depende de su capacidad de lectura, ¿no es cierto? Hay algunos que se podrían demorar un poco más. Pero háganlo ojalá de una sola lectura, porque es muy interesante abordar algunos detalles respecto del libro de Josué. Dice de la siguiente manera el texto: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Después, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Ceteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí solamente. Eh, bueno, este es un texto muy conocido, seguramente usted lo habrá predicado o enseñado en alguna oportunidad. Fíjense ustedes que inmediatamente comienza el texto y habla, ¿no es cierto?, de la extensión de la tierra prometida, ¿ya? Habla de la extensión, ¿no es cierto?, de toda la extensión que iba a tener. Por ahí voy a ir mostrando yo algún mapa donde ustedes puedan ver. Bueno, no llegaron, ¿no? Josué no llegó a toda la extensión que Dios le estaba diciendo que él iba a tomar, ¿no? Las tribus no alcanzaron a tomar toda la extensión de la tierra prometida, ¿no? Y eso, bueno, a la larga generó algunos problemas también. El, el, el mapa que tienen a su derecha coloca los lugares como ellos entran. Ya entran por Jericó, van a la ciudad de ahí, ¿no es cierto?, Betel, ¿no es cierto?, y se van hacia el sur, ¿no? Estas son las campañas del sur, ¿no? Van entonces enfrentándose a los diferentes pueblos y, por supuesto, ¿no es cierto?, van conquistando bueno, la orden era que ellos debían quemar las ciudades y debían tomar posesión de ellas. Este es una síntesis del libro de Josué que me ha parecido muy práctico. Fíjense ustedes, la conquista de Canaán, entonces, del 1 al 13, 8. La preparación sería uno del 1 al 6:1, ¿no? La preparación, hay toda una preparación previa para entrar y después comienza la conquista. eh, y bueno, y desde el 13:8 en adelante viene el establecimiento en la tierra, ¿no es cierto? Porque después que entran, después que cruzan el Jordán ya y toman Jericó, y ya comienzan, ¿no es cierto? Ellos comienzan a establecerse. El establecimiento al este del Jordán. Es decir, cruzando el Jordán, entonces es el este, ¿no? En la Cisjordania, ¿no? Y al otro lado, a este lado, digamos, la Transjordania, sería al este y al oeste del, em, del río Jordán. Bueno, hay justamente en el 14:1 establecimiento al oeste del Jordán. Voy a marcar aquí para que ustedes sepan dónde estoy leyendo. Se fija, establecimiento al este y este es al oeste. Este, es- este establecimiento, voy a marcar aquí, este establecimiento, eh, a ver si logro, ahora sí voy a mostrarles el mapa. Sería, hermanos, este lado del Jordán. También tengo un mapa más adelante, pero no quiero mostrar más adelante porque sería este lado hacia allá, ¿ya? Desde acá hacia allá. Este es el lado este y este es el lado oeste que ya le he mostrado que, ¿no es cierto?, que van así, ¿no? Y así.
¿ya? Cruzan aquí para estar por aquí está ubicada Jericó. Jericó está ubicada, fíjense ustedes, como en el valle, ¿no? Porque estas son montañas. Estos son todos montañas, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Entonces, Jericó está aquí abajo, ¿no? Está como frente al río, digamos, el río Jordán, ¿no? Indudablemente todo esto es desierto, excepto que en algunos casos, eh, ¿no sé, entonces, los lugares que están al borde del Jordán son más verdes. A ver si hay un mapa por ahí. Bueno, y sigo hablando del detalle este, que después lo vamos a ver en cómo está el libro, ¿no es cierto? Cómo está y establecimiento del pueblo, ¿no es cierto? Y, y finalmente las condiciones para un establecimiento continuo, es decir, aquí tenemos a Josué ya entregando sus últimos discursos y recordando el pacto. En el establecimiento en Canaán, eh, aparece la división, ¿no? La división de la tierra que la hace Josué. Y fíjense ustedes que 2 tribus y media se quedan en el sector oriental, o sea, antes de cruzar el Jordán, y las otras tribus ya se empiezan a establecer, ¿no es cierto?, en el lado occidental. Em, Así que, bueno, esto es lo que ocurre en el libro de Josué. Y aquí entonces la estructura y la síntesis del contenido, ya hemos leído Josué 1 del 1 al 9, ¿no es cierto?, donde se comisiona a Josué. Como les digo, Josué tuvo una preparación. Josué no fue un aparecido. Josué tuvo una preparación muy intensa con Moisés, fue siervo de Moisés, estuvo muy cerca de Moisés, y gracias a eso él pudo, ¿no es cierto?, sucederlo en esta tarea, hermanos, en esta tarea que era una tarea bastante ingente, bastante grande, porque se necesitaba un estratega, una persona que pensara, digamos, estratégicamente, y también un guerrero, porque ellos iban a enfrentar pueblos establecidos, ¿no?, en sus ciudades, y los pueblos iban a defender sus ciudades. Estos pueblos eran, ¿no es cierto?, en pequeñas, digamos, estos estaban asentados en ciudades, digamos, amuralladas. Entonces, la verdad es que era muy complejo pensar en cómo ellos iban a tomar estas ciudades, porque en realidad ellos venían del desierto, o sea, de un punto de vista logístico, armamentístico, no tenían mucha superioridad, no tenían pocas posibilidades, digamos. O sea, la única herramienta que ellos tenían era lo que le dice Dios a Josué: no, yo te voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, no, no, digamos, si lo pensaran desde un punto de vista logístico, o de la superioridad de las armas, no tenían ninguna posibilidad, ¿no? Como se demuestra efectivamente en algunas experiencias que ellos tienen. Bueno, y ¿no es cierto?, parte de lo que tienen que hacer es mandar espías. Y yo les voy a pedir, por favor, que alguien me lea el capítulo 2 del 1 al 24, que sería el capítulo 2 completo. Vamos a leer este capítulo nomás para, ¿no es cierto? Hay varias cosas interesantes. Fíjense ustedes, la ciudad amurallada, ¿no? Lo grueso de la muralla en que vive Raab, eh, y todo lo que está pasando, ¿no?, alrededor del acercamiento que tienen los israelitas a la tierra de Canaán, ¿no? Los pueblos que están asentados tienen miedo porque saben lo que ellos han hecho al este del Jordán, ¿no? Cómo han enfrentado a los pueblos y los han derrotado. Entonces
los pueblos que están asentados en Canaán tienen temor. Por favor, alguien que lea el texto. Aquí lo tengo, profe. Muy bien. 1 al 24, ¿cierto? Sí. Sí. Dice, luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, madre, hermanos y todos tus parientes, deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaban por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra, nos tiene pavor. Muy bien, muchas gracias, Luna. Ahí tenemos entonces el, fíjense ustedes la estrategia, ¿no? Que había ocupado ya Moisés, ¿no? Enviar espías para reconocer la tierra, ¿ya? Pero también hay otro elemento interesante que no está tan dirigido, pero que, bueno, estaban atemorizados quienes estaban ahí en las murallas, aunque tenían, ¿no es cierto?,
tenían una manera importante a través de las murallas de poder defenderse, tenían una ciudad que las defendía, sin embargo, ¿no es cierto? Ya ellos sabían que iban a estar expuestos, ¿no? al ataque y finalmente iban a ser derrotados por los israelitas. Eh, bueno, ellos tienen que pasar el Jordán y lo pasan en seco, no voy a entrar en detalle, pero hay un relato muy interesante, ¿no? Que cómo ellos logran pasar el Jordán y llegar entonces llegar a la tierra prometida. Eh, ya, eh, y bueno, veamos también el relato de la caída de Jericó. La caída de Jericó, 6 del 1 al 27, por favor. Otra persona que pueda leerlo. Cómo, cómo entonces esta ciudad que estaba amurallada, bueno, la ciudad de Jericó, como les decía yo, a ver si logro, la voy a marcar aquí en el mapa. La ciudad de Jericó, hermanos, está aquí, ahí, ¿se fijan? Ahí en ese lugar. Ahí está la ciudad de Jericó. Eh, no sé si ustedes la logran, a ver, la voy a marcar mejor así. Ahí está la ciudad de Jericó, ¿ya? Se fijan que no está en la montaña, está bajando la montaña, digamos, y frente al río Jordán. Así que, bueno, a todo esto no se ha descubierto arqueológicamente, desde la arqueología no se ha descubierto el lugar preciso de este lugar, ¿no? Eh, la ciudad de Jericó que aparece en el Nuevo Testamento es otro lugar geográfico, no es el mismo lugar, para que ustedes sepan. ¿Ya? Hay una diferencia ahí entre esta ciudad de Jericó, que fue completamente destruida, según nos dice el relato del libro Josué, y la ciudad en que Jesús entraba para ver a sus amigos Marta, María y Lázaro, es una ciudad distinta. ¿Ya? Tiene una diferencia de kilómetros nomás, pero son dos ciudades distintas. No se ha logrado encontrar en forma precisa, estaba leyendo recién un documental de la National Geographic, no se ha logrado encontrar el lugar preciso de esta ciudad. La ciudad de Jericó, digamos, era mucho más antigua porque aquí estamos hablando de 1200 y algo, entonces no se ha encontrado ese preciso lugar de un punto de vista arqueológico, ¿no? Ubicarlo. Por favor, alguien que lea La caída de Jericó, 6 del 1 al 27. Por acá, pastor. A ver, ¿Ya? Por favor. Eh, Dice, Jericó estaba cerrada y atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus hombres de guerra. Asediarán las ciudades ustedes, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando oigan el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca del Señor. Y dijo además al pueblo, pasen y rodeen la ciudad.
los que están armados pasen delante del arca del Señor. Sucedió después que Josué había hablado al pueblo, que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor, pasaron y tocaron las cornetas. El arca del pacto del Señor lo seguía. La vanguardia iba adelante de los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas. Pero Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán, ni harán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo diga, griten. Entonces gritarán. Así, él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 cornetas de cuernos de carnero caminaron delante del arca del Señor, tocando las cornetas prolongadamente, mientras caminaban y la vanguardia iba delante de ellos. La retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras tocaban las cornetas prolongadamente. Así dieron una vuelta a la ciudad al segundo día y regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Aconteció que en el 7º día se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad, de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los hombres habían tocado las cornetas, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les entregará la ciudad, pero la ciudad será anatema al Señor. Ella con todas las cosas que están en ella, solo vivirá la prostituta Rahab, con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen nada del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y le ocasionen destrucción. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo, y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron, destruyendo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren a la casa de la mujer prostituta y saquen de allí a ella y a todo lo que sea suyo, como se lo han jurado. Entraron los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Sacaron a toda su familia y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, junto con todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué preservó la vida de la prostituta Rahab y a la familia de su padre y todo lo que era suyo. Ella ya había habitado entre los israelitas hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió para espiar Jericó. En aquel tiempo Josué les hizo este juramento diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos, y a costa de su hijo menor
asentará sus puertas. El Señor estuvo con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. Bueno, aquí tenemos entonces lo que sucede, hermanos, en todo el libro de Josué, este respaldo que Josué recibe de parte de Dios. Al comienzo del texto del capítulo 1, los israelitas se comprometen a obedecerlo con una pequeña condición, es decir, si Jehová está contigo, nosotros te vamos a obedecer, ¿ya? No era un desafío fácil para Josué llevar a este pueblo, ya lo sabemos, porque el pueblo, bueno, este pueblo eran los hijos de los que habían salido de Egipto, pero no era un pueblo fácil. Y sin embargo, Josué cumple una tarea tremenda, ¿no? Al guiarlos en este proceso de conquista de la tierra y recibe el respaldo de Dios. Em, Bueno, este relato es extraño, ¿verdad? Porque la manera en que ellos toman la ciudad no tiene que ver con la capacidad bélica que pudieran tener, ni la estrategia, absolutamente. O sea, hay una estrategia, pero es una estrategia que no tiene nada que ver digamos, enfrentar al enemigo, qué sé yo, con la capacidad bélica que ellos pudieran tener. Pero también eso habla de algo que ocurrió en el desierto y que ocurrió y que Dios siempre coloca al pueblo, ¿no es cierto?, en situaciones extremas, ¿no? El pueblo, o sea, finalmente quien hace la obra, y esto queda muy claro en el libro de Josué, quien hace la conquista es Dios, es Jehová, ¿no? Si ellos obedecen y hacen lo que Dios le está diciendo, ellos van a poder conquistar la tierra. De hecho, en el siguiente pueblo, eh, bueno, acá en el siguiente pueblo, por el pecado de Acán, que relata el capítulo 7, van a un lugar pequeño ahí, ¿no es cierto? Dicen, no, no, no lleve mucha gente, lleva un poco de gente nomás, porque allí es una ciudad pequeña y sin embargo ellos son derrotados, ¿no? Y ahí se descubre el pecado de Acán que había tomado, ¿no es cierto?, del anatema, había tomado algunas riquezas de Jericó. Entonces, bueno, y la orden fue que él tenía que ser destruido. Marcos, por favor. Sí, quería hacer una consulta con respecto a Rahab, eh, porque no es menor lo que ocurre con ella, porque como bien dice el texto, eh, bueno, había un gran celo de parte de los israelitas frente a todo lo que era anatema, frente a todo lo que no era de parte de Dios. Esto también los movilizaba a la guerra, a destruir a los que no estaban en la promesa, los que no eran parte de este pacto. Eh, Sabemos que Rahab después se casa con Salmón y tiene a Boaz, y de ahí viene toda la genealogía de nuestro Salvador, por ejemplo. Pero mi pregunta es, hasta ese entonces, los israelitas habían, de alguna manera, entre comillas, habían adoptado a otra persona como en su pueblo, una persona anatema, una persona que no era de la comunidad, por decirlo de alguna manera. La respuesta, Marcos, es taxativa. Sí, sí, hermano, sí, siempre. Desde que salieron de Egipto, ellos, hubo gente que no era del pueblo y que vivió con ellos. Y cuando llegaron, tuvieron que hacer alianza. Hay una historia muy interesante ahí más adelante en el capítulo 9 con los Gabaonitas. Se avivaron los Gabaonitas, pues, se avivaron porque dijeron, no, esto nos van a destruir, así que se vistieron, ¿no es cierto?, como si vinieran caminando por muchos días, por mucho tiempo, e hicieron a los israelitas hacer un pacto con ellos, ¿no es cierto? Y resulta que eran sus vecinos.
y tuvieron, Marcos, que vivir con ellos. Claro, de alguna manera, ¿no es cierto? Los esclavizaron, los hicieron que eran los que tenían que cortar la leña, qué sé yo, pero fueron parte. Y fíjate qué interesante porque Dios no sacó, nunca sacó a todos, y se los dice, ¿ah? Se los dice, no van los pueblos que ustedes van a conquistar no van a ser. ¿Y sabe cuál es la razón de por qué no los sacó? Aquí aparece también en Josué, porque si los sacaba, la tierra se iba, digamos, iba a estar desierta y se iban a desarrollar las fieras. Entonces, para que eso no ocurriera y no generara un problema, ¿no es cierto?, en que el pueblo pudiera instalarse en la tierra, entonces por eso dejó a los otros pueblos, pero por supuesto con la advertencia que Dios les había hecho, ¿no es cierto?, que no se mezclaran con ellos, que no asumieran, digamos, especialmente el tema idolátrico, porque ahí ese era el peligro más fuerte. Ahora, aquí en Josué, hermanos, quizás por el liderazgo tan potente de Josué ¿no es cierto?, de este hombre, este estratega, de este soldado, ¿no es cierto?, eh, no, el pueblo de Israel responde bastante bien, ¿ah? Al final, en el capítulo 24, ¿no es cierto?, cuando él les dice, bueno, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes no, nosotros servimos a Jehová, le responden ellos, ¿no? El pueblo, no, nosotros servimos a Jehová. Entonces Josué les dice, no, 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 no va a ser fácil servir a Jehová porque Dios es un Dios celoso. Entonces, y efectivamente ese es como lo que sucede después, ¿no? Es como una profecía de lo que sucede después, porque después en el libro de Jueces, ya lo vamos a ver nosotros, el pueblo está continuamente entrando en este proceso cíclico, ¿no? De alejarse de Dios, de volver a Dios por medio de un juez, etcétera, ¿no? Ese ciclo que se cumple ahí en el libro de los jueces y que lamentablemente, hermanos, no termina, no termina sino hasta que el pueblo es deportado, ¿no? En el 586, eh, o sea, ellos viven, o sea, nunca están a la altura, ellos nunca cumplen el pacto, aunque Dios lo cumple, ellos nunca cumplen el pacto, ya de la adoración exclusiva, el pacto que se le había impuesto, ¿no es cierto?, que Dios les había planteado en el desierto, en el Sinaí. El pueblo nunca asume completamente, ¿no es cierto?, este compromiso con Yahvé. No sé si eso, Marco, responde la pregunta. La verdad es que esta cosa, Marcos, de esta limpieza genética no es ni ahí, digamos, nunca. No lo fue con los nazis, ningún pueblo es puro genéticamente, ¿no? Y de alguna manera, Marco, eso también da testimonio porque está Ruth, y hay muchas personas que aportaron a la genealogía de Jesús que no eran del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, y eso también nos enseña a nosotros, ¿ya? Respecto de lo que Dios, de a quién Dios escoge para hacer su voluntad, ¿ya? Escogió a Moisés, un asesino, a los ojos de su pueblo era un asesino, escogió a Rahab, y suma y sigue, ¿no? Escogió a David, escogió a Ruth, y así, suma y sigue. Es decir, en realidad Dios siempre nos sorprende con lo que, con las decisiones que Él toma y con las personas que escoge. Es tan sorprendente que Dios escogió a usted y a mí. Interesante, ¿ah? Porque Gracias, profe. si alguien, Marcos, nos hubiera puesto en la lista de ser escogidos, seguramente nosotros hubiéramos quedado fuera. No sé si ustedes, pero yo sí.
yo siempre digo, hermanos, si a mí los discípulos me hubieran presentado su currículum, los mando a todos a cambiar. No valían un peso los discípulos. ¿Ya? Y si ustedes me dicen, pastor, pero no sea exagerado. No, 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 mira, Pedro no, demasiado impulsivo, no me sirve, ¿no? Judas, ¿para qué? Pues, ¿para qué les digo? ¿Ah? Juan, unos violentos, los dos hermanos, ¿no? Juan y Jacobo, unos violentos. O sea, la primera impresión que ellos dan en su currículum, en su biografía, es que no sirven. Ahora, pero lo que pasa con ellos, dado el llamado de Jesús y lo que Jesús hace en sus vidas, eso cambia toda la historia. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces, eso es para que ustedes aprendan, ¿no es cierto?, lo que Dios le dijo a Samuel cuando fue a buscar el rey, ¿se acuerdan? ¿No? Él dijo, no, este sí, este es alto, este es buen mozo. No, bueno, Saúl era el más alto y el más buen mozo, pero él fue un fracaso, ¿no? Y Samuel no aprendió de la experiencia con Saúl, ¿no? Y fue a buscar rey de nuevo y dijo, no, este sí, no mire el exterior, no mires el exterior. Entonces nosotros a veces nos equivocamos con los procesos de selección en el ministerio y a veces las personas que nosotros menos pensamos, ¿no es cierto? Que, oye, este es un desordenado, este es un tiro al aire, ¿no es cierto? No, ¿qué va a ser este? ¿Cómo este va a servir en el ministerio? Bueno, yo tengo un caso de un discípulo que hoy día es pastor, ¿verdad? Y que yo me sorprendí cuando, ¿no? Pero, claro, por supuesto estoy feliz de que sea pastor, pero si ustedes me hubieran preguntado, cuando él tenía 16 años, llegó a la iglesia y era el, y era el, un, y era el centro el centro de los juegos de los campamentos, no hubiera apostado un peso por mi, por mi amado hermano Álvaro, ¿no? Que está en Antofagasta. Eh, pero el Señor lo llamó y hoy día es pastor ¿no es cierto? Y sirve al Señor. Entonces nosotros tenemos estereotipos que a veces nos hacen equivocarnos. Bueno, fíjense ustedes que entonces una vez que cruzan el Jordán, entonces, y después de la conquista de Jericó, también pasan a conquistar ahí, la ciudad de ahí. Aquí está, lo voy a marcar aquí, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí está la ciudad, ahí está la ciudad de ahí, fíjense ustedes, ahí, 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 ahí está la ciudad, ¿ya? Eh, y este otro es el monte Ebal. La verdad es que yo creo que, no sé si lo alcanzarán a ver ustedes, muy pequeñito, el monte Ebal. Por qué es importante en el monte Ebal? Fíjense ustedes que ellos van, ¿no es cierto?, van por la cadena montañosa central, porque en el centro está la cadena montañosa, van subiendo hacia el norte. ¿Me siguen? ¿Me siguen en el mapa? Van hacia el norte, ¿ya? Entonces, lo que vamos a leer ahora es el capítulo 8 del 30 al 35. Son los 5 versículos, por favor. A ver si alguno de ustedes me ayuda con esa lectura. Y este es un compromiso que hace el pueblo de Israel, por supuesto dirigidos por Josué, recordando el pacto. El pacto es muy importante, ¿no? Dios permanentemente le está recordando a través de Moisés el pacto que ellos tienen con Dios. Por favor. Doctor. Amén, Pastor Leo. Hermano Marcial. Ya. El capítulo 8, versículo Sí, 1. no, del 30 al 35, hermano Marcial. Ya.
135. Entonces 30, Josué, sí, ¿sí? entonces, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre los cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta el 35. También escribió allí sobre piedra, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Jerezín y la otra mitad hacia el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todos cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, aquí se me movió el mapa, pero ya, ahora sí. ¿Pueden ver el Monte Ebal? Acerqué el mapa, Sí. ahí está el Monte Ebal, y acá voy a ver, voy a tratar de... Sin pastor. Y, eh, y aquí está el Monte Gerizim. ¿Me siguen? Entonces, el pueblo de Israel estaba, amados hermanos, amadas hermanas, estaba aquí estaban ellos, en ese lugar, estaban en el valle y tenían entonces enfrente al monte Ebal y al monte Gerizim. Entonces lo que está haciendo, ustedes ven lo que está haciendo Moisés eh, es recordarle, ¿no es cierto?, el pacto, ¿no? Eh, Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, versículo 34. Versículo 35, no hubo palabra alguno de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Marcos, tú me acabas de hacer una pregunta sobre los extranjeros. ¿Te das cuenta que formaban parte del pueblo? Estaban ahí, hermanos. Claro, si eran extranjeros, ¿no es cierto? Seguramente ellos asumían todo el compromiso con la fe, digamos, con la fe judía, ¿no? Con la fe israelita en ese momento, con el pacto que estaban haciendo. Seguramente había eso, pero también, digamos, pasó en algún momento el pueblo de Israel que muchos de estos extranjeros hicieron que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, adorara a otros dioses. Fíjense ustedes que aquí ya estamos bastante entrados en el monte Ebal y el monte Gerizim, estamos bastante entrados entonces en Palestina, ¿ya? Eso significa que aquí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, el monte Gerizim y el monte Ebal,
Entonces estamos bastante entrados. Esto, hermanos, espero que ustedes lo puedan notar, pero esta es la cadena montañosa. Todo esto lo voy a marcar aquí, a ver si lo logro. Eso es la cadena montañosa, miren, todo eso es una cadena montañosa, ¿ya? Entonces, claro, acá fíjense ustedes que son tierras más planas las que dan al mar Mediterráneo y estas son tierras planas también, ¿no? Las que dan al río Jordán, ¿ya? Entonces, pero el grueso, por eso cuando se habla de Jerusalén, acá está lo que va a ser Jerusalén, abajo en el sur, ¿no? Jerusalén, ustedes saben que para llegar a Jerusalén desde Jericó, no, hay que subir, se sube. ¿Por qué? Porque Jericó está aquí, es un lugar bajo, y, ¿no es cierto?, hay que subir a Jerusalén porque este es un lugar montañoso, ¿ya? Eso es para que ustedes aprendan un poquito de geografía física, ¿no? Y fíjense ustedes en la parábola ¿no es cierto?, el buen samaritano, dice que subían, subían, ¿no? ¿No? Subían, ¿no? Entonces ahí uno le encuentra sentido a muchos relatos bíblicos. Marcos, Sí, más que nada el dato de eso que usted dice de la altura, porque aquí lo que estoy leyendo, Jericó se encuentra como a 400 metros bajo el nivel del mar y el exactamente, pueblo de ahí se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, tendría que haber sí, subido sí, hermano, 1400 metros para llegar. claro, sí, claro, y fíjate que Jericó, nosotros el otro día mencionábamos que el Mar Muerto, o sea, el Jericó está a la altura del Mar Muerto, porque nosotros decíamos que el Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar, es un lugar muy bajo, ¿ya? Entonces fíjate que tiene coherencia, o sea, Jericó está muy cerca del mar Muerto, entonces, claro, la altura está al nivel del Mar Muerto, ¿no es cierto? Uno de los lugares más bajos de la Tierra, y después efectivamente sube, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que tú muy bien mencionas. eh, Así que no era fácil transitar, ¿no? Acuérdense ustedes que uno de los tránsitos que se hacían se nota cuando hace el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Acuérdense ustedes que los israelitas preferían venirse por acá, ¿ya? El tránsito desde el sur, desde el Galilea hacia acá, era por acá, porque aquí después está Samaria. Y entonces el relator de Samaria dice, el relator del texto bíblico de Juan dice, ¿no es cierto?, que no, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, pudiendo haber hecho este camino hacia Jerusalén, los judíos no lo hacían porque no querían encontrarse con los samaritanos. Entonces lo hacían por acá, por la orilla, por la orilla del río Jordán. Ya, pero ahí me estoy yendo para otro lado. Y, por favor, el resumen de la conquista, veamos este último pasaje en el 12, del 1 al 24, por favor. El resumen entonces de la conquista. No lo vamos a leer porque, bueno, ustedes lo leen, por favor. Reyes derrotados por Moisés, reyes derrotados por Josué, etcétera, ¿no? Y no vamos a leer esos listados ¿no? que están ahí, son parte del relato bíblico. Así que se los dejo a ustedes ahí para que ustedes los puedan leer después. Ya, sigamos ¿Sí? avanzando. ¿Le puedo Bueno, hacer esta es una la. pregunta? ¿Le puedo hacer Perdón, una perdón, pregunta? hermano Marcial. Sí. Hermano Marcial. Eh, la pregunta es, ¿por qué habían cinco reyes que tenía que luchar Josué para vencerlo? Y de uno de los reyes, de los cinco, dice que era gobernante de Jerusalén. Sí, sí, ¿Quién por puso la supuesto. primera piedra de Jerusalén? Porque Jerusalén, yo lo entendía, me acuerdo que estaba recién estudiando,
¿por qué está Jerusalén después del Éxodo? ¿Quién lo construyó Pero es que no, Jerusalén? no se llamaba, no tenía el nombre de Jerusalén, hermano, era Jebús. Al principio se llamaba Jebús, ¿ya? Jerusalén también. ¿Perdón? Jerusalén tenía también ese nombre. Claro. Pero Ahora, fue la primera piedra, perdón, la primera piedra fue la que puso Jacob cuando tuvo la visión. ¿Sería eso o no? sí, pero no era una ciudad, no era una ciudad, Ya. definitivamente. En ese momento no Esa es era la la duda, ciudad esa es la duda que yo tenía. claro, claro, no, 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 todavía no. Ahí con los patriarcas todavía no. No es una ciudad, no es la ciudad que llegó a ser después, posteriormente, ¿no es cierto? Bueno, donde se consolida, hermano Marcial, se consolida la ciudad de Jerusalén es con David, porque David establece allí la capital del reino, ¿ya? Y David es la que la construye, digamos, como una ciudad real. ¿Ya? Y de ahí en adelante entonces es lo que nosotros, lo que llegó a ser conocido después, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento como la ciudad, ¿no es cierto?, que era el centro político, religioso, económico de los judíos, ¿ya? Muchas Pero, gracias. pero mientras tanto, en este periodo no, en el que estamos viendo nosotros todavía está en proceso de constitución, ¿no es cierto?, de la ciudad que nosotros... Pero es interesante eso que pregunta el hermano Marcial, sería una buena tarea, hermano, no se la voy a dar, hermano Marcial, porque ustedes tienen tantas tareas. Sería interesante hacer un recorrido histórico, ¿no?, de la ciudad, de cómo se constituye la ciudad de Jerusalén. Por supuesto, es una muy buena investigación. Eh, pero no me pida tanto a mí porque me está pidiendo demasiado, ¿no? Me está pidiendo demasiado, así que, pero espero que eso ayude, hermano Marcial. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí está entonces, fíjense ustedes, retomamos, aquí está voy a marcarlo con negro ahora. Fíjense ustedes, el mapa, en el mapa que está en blanco y negro es el mismo procedimiento, ¿no? Y cómo va hacia el sur, ¿no? La primera etapa, hermanos, la primera etapa de la conquista va hacia el sur, ¿ya? Y bueno, y aquí está, como estábamos conversando recién, Jerusalén y Belén, ¿no? Que llegan a ser después muy importantes en el desarrollo de la historia posterior, ¿no?, del pueblo de Israel. Aquí está el Mar Muerto, ¿no? Y acá está la Transjordania y aquí está la Cisjordania, ya para que ustedes, esos detalles los menciono yo porque a veces dicen, a veces se mencionan y uno dice, ¿pero de qué está hablando? Bueno, la Transjordania, ¿no es cierto?, es al este y la Cisjordania es al oeste. Y en el mapa que está a su derecha, nuevamente estas primeras batallas, esas son esos cositos que se ven ahí, esas estrellas, ¿no es cierto?, un poco desarmadas, son batallas. Y lo verde, todo lo que está marcado ahí, ya son los alcances, hasta dónde llegó la conquista, ¿se fijan? Entonces, claro, tuvo un alcance importante, pero no alcanzó a todo. De hecho, toda la parte costera, no toda esta parte costera siguió siendo parte de los filisteos siguieron allí, ¿no? Lo que se llama los pueblos del mar. Se asentaron allí y bueno, y fueron un problema. Los vamos a ver después en los jueces, ¿no es cierto? Que no, eran un tremendo problema para los israelitas, ¿no es cierto? Los filisteos. ¿Hasta cuándo fueron problemas? Hasta David, pues. David logró, ¿no es cierto?, que logró derrotarlos definitivamente, pero fueron un problema. Entonces, pero en esta etapa, en esta primera etapa, no, 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 los israelitas no lograron ahí para nada, eh, ¿cómo se llama?, conquistar el lado costero, ¿no?, de, de Palestina. Entonces, hasta ahí llegó la conquista.
Aquí tenemos otro mapa. Esto quería mostrarles porque aquí se ve este mapa, el de la derecha, muestra, hermanos, la zona. Se fijan que acá hay más verde. En estas zonas son más fértiles, ¿ya? Son fértiles. Y por eso, y si ustedes se acuerdan, cuando se habla de Jericó en la Biblia, se habla de una ciudad con mucha vegetación. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? ¿No? La ciudad de las palmeras, ¿no? Una ciudad muy linda. Entonces, claro, ¿por qué? Porque está cerca del río Jordán, entonces tiene mucha vegetación. Este lado es montañoso, entonces fíjense ustedes, no hay tanta vegetación. Acá también, ¿no es cierto? Casi, casi desértico. Y nuevamente en la planicie costera, me parece que se llama eso, planicie costera, vuelve a tener, ¿no es cierto?, un color verde. eh, y acá el valle de Jezreel también, ¿no es cierto?, hay verde allí, ¿ya? Eh, entonces, bueno, sigamos. Esto quería mostrarles en el, en el, en el mapa de la derecha. Se muestra la conquista de la Transjordania. Fíjense ustedes, ellos llegan hasta aquí, hasta el desierto de Sitín, para cruzar aquí, pero acuérdense ustedes que dos, dos de las, dos de las tribus se quedan en este sector, se quedan acá. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés se hacen de este territorio. Ahora, ¿cuál es el compromiso que ellos adquieren con, con el pueblo israelí y con Moisés y con el pueblo? Es que ellos tienen que seguir ayudando a los pueblos que se están asentando acá. ¿De acuerdo? O sea, ellos dejan a sus familias aquí, dejan todas sus cosas ahí, sus animales, pero tienen que cruzar y tienen que conquistar la tierra. Lo que se ve en el libro de Josué, al terminar el libro de Josué, es que Josué los libera cuando ya todos tienen sus tierras, hay una distribución de tierras al azar, ya echan suerte para saber quién se queda con qué parte de la tierra, y cuando ya está toda la tierra distribuida, estas tribus, Rubén, las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, eh, Moisés les da la autorización para que vuelvan entonces a donde están sus familias. ¿Ya? Bueno, ahí está la distribución de la tierra, capítulo 13:1 al 22:34. Aquí la verdad es que no quiero leer mucho porque este es una segunda parte del libro José que uno se da cuenta, con la lectura solamente se da cuenta que tiene otra redacción. Ya la primera parte ya la vieron ustedes, cuenta, ¿no es cierto?, cómo fueron conquistando en el sur, pero hermanos, pero hay eh, muchas batallas se pasan de largo. O sea, no hay un relato histórico. Eso es lo que quieren decir cuando se analiza esto. No es una historia detallada, ¿no? Se nombra algunas ciudades, como Jericó, como ahí, qué sé yo, y la situación con los gabaonitas, pero no se entra en detalle en muchos otros casos, ya de lo que es, cómo Josué va conquistando la tierra. Y en este caso, en el capítulo 13, del 1 al capítulo 22:34, hay un detalle ahí de cómo se va distribuyendo la tierra, ¿no es cierto? La parte de Caleb, la parte de Judá, la parte de José, la parte de las tribus restantes, las ciudades de asilo, las ciudades levíticas, porque los levitas, como Moisés les había dicho, no iban a tener tierra, entonces les van asignando a los levitas, ¿no es cierto?, algunos lugares para que ellos puedan vivir. Y la conclusión y partida de las tribus
de Transjordania. Eso es lo que yo les digo, ¿no? Esto quiero a ver si lo leemos, 21:43. Voy a buscarlo yo para leer la parte donde Moisés entonces les autoriza que vuelvan a su tierra, a las tribus estas que, ¿no es cierto?, que tomaron la tierra de la Transjordania, eh, y que, ah, se me pasa el libro de los jueces, 21 entonces. Eh, Capítulo 22. No voy a leer algunos versículos, no creo que lea todo el capítulo, ¿no? Perdón, el capítulo, no, es el capítulo 21. Bueno, voy a leer del 43 al 45 del 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Capítulo 22:1. Entonces Josué llamó a los rubenitas. Aquí están las tribus que estaban entonces, que habían tomado la tierra en la Transjordania, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, y han obedecido a la voz de todo lo que yo les he mandado. Han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová su Dios. Ahora pues, que Jehová su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como lo había prometido, vuelvan, regresen a sus tiendas y a la tierra de sus posesiones que Moisés, siervo de Jehová, les dio al otro lado del Jordán. Se dan cuenta que aquí entonces Moisés les autoriza para que vuelvan, y les voy a mostrar el mapa, para que vuelvan entonces al lugar donde ellos habían dejado a sus familias. Bueno, aquí está, a ver, bueno, aquí está de nuevo el mapa de la conquista de la Transjordania, pero yo tengo hermanos, es el mapa, está en colores y está para Pablo ahora, Pablo en blanco y negro también. Sin querer Pablo lo hizo así. Está muy clarito en blanco y negro, así que no hay ningún problema. Me refiero a la distribución. Esta es la distribución, fíjense ustedes, entonces, la distribución es Manasés oriental, ¿se fijan? ¿Y dónde está Manasés occidental? Parece ser que la tribu de Manasés es la que más recibió tierra, ¿no? Y aquí está la tribu de la Gad, ya la tribu de Gad y la tribu de Rubén. ¿Se dan cuenta? Estas fueron las tres tribus entonces que, eh, que le pidieron a Moisés quedarse en la Transjordania. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el compromiso que ellos asumieron? Que de todas maneras los guerreros, los hombres, ¿no es cierto?, iban a pelear igual por la tierra que iban a conquistar sus hermanos. Y aquí tenemos Judá, la tremenda extensión. Por eso de aquí viene el nombre, hermanos, para que ustedes sepan, de aquí viene el nombre de judíos. Por eso la religión se llama judío, de Judá. ¿Por qué? Porque esta fue finalmente el reino del sur, ¿no? Lo que sobrevivió, ¿ya?, de las 12 tribus, y en medio de esta tierra está Simeón,
Después aquí viene Dan, ¿no? Y por este otro lado está Benjamín, Efraín, Isaacar más arriba, Zabulón, Neftalí y Aser. Esto fue lo que lograron conquistar. Ahora, era mucho más, digamos, lo que Dios les había dado era mucho más amplio, y tenían ese compromiso. De hecho, fue David finalmente el que logró extender el reino, ¿no es cierto?, mucho más allá de las fronteras de esto que estamos viendo acá. Seguramente lo vamos a estar viendo. Em, pero lograron entonces asentarse y establecerse en estos lugares, las tribus, ¿ya? No lograron sacar a todos ¿no es cierto? No lograron exterminar, digámoslo así, a todos los pueblos que estaban ahí. Los pueblos siguieron formando parte de la, de la, de la tierra, ¿no? Que ellos ocuparon. Y eso fue generando a la larga, ¿no es cierto?, muchas situaciones complejas para ellos. Em, ya. Y bueno, el altar junto al Jordán, los últimos días de Josué, ya estamos acá. Y aquí quiero que leamos, ya terminando, estamos ya en el capítulo 23. Por favor, alguien que lea el primer discurso, 23, del 1 al 16, por favor. Otra persona que me ayude a leer aquí. Y aquí estamos en Siquem, ¿no? En Siquem. Estamos cerca ahí del monte de Gerizim, del monte Ebal. Estamos estos últimos discursos, ¿no? Vamos a leer, por favor, prepárense porque vamos a leer 23 del 1 al 16, 24 del 1 al 28 y 29 al 33. 24, 29 al 33. Por favor, alguien que lea el primero, 23 del 1 al 16. Amén. ¿Lo leo? ¿Sí, por favor? Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así que las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Ha dado Jehová ante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir de ¿Qué pasó? Parece que se quedó pegado ahí Marcos. Sí. vosotros, y se concertáis con ellas matrimonios, mezclando con ellas y ellas con vosotros, y sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más que a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar
hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho a vosotros, ni os ha acontecido, ni, ni os ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros una palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos ante ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Ya, gracias Marcos. No vamos a leer esto, estoy mirando la hora, no vamos a leer los otros dos, pero capítulo 24 es súper importante, es el último discurso, y después se menciona entonces la sepultura de la sepultura. Quiero mencionar finalmente, bueno, la fecha aproximada que estamos hablando acá es de 1250. Siempre estamos hablando de fechas aproximadas, ¿no es cierto?, de la conquista de la tierra, y algunos conceptos teológicos de Josué. Bueno, Dios guarda la promesa, ¿no? Dios había prometido al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra, lo prometió a los patriarcas, ¿no es cierto? Y aquí claramente se ve concretizada, ¿no es cierto?, la promesa de Dios de que finalmente ellos tendrían la tierra. Está presente, como lo hemos visto, el pacto. Finalmente los discursos de Moisés tienen que ver con esto, el pueblo tiene que guardar el pacto que, ¿no es cierto?, que Dios ha establecido con ellos, después de darle la ley en el monte Sinaí. Y finalmente la idea del reposo, ¿no? El pueblo va a entrar en reposo cuando llegue a la tierra prometida. Ustedes saben que, bueno, y también leyendo esta historia bíblica, leyendo este relato bíblico desde Hebreos, desde el libro de Hebreos, sabemos que no hay pleno reposo, ¿no es cierto?, aquí, sino que en realidad el reposo está, ¿no?, en el pleno reposo que es Jesucristo, finalmente Jesucristo, ¿no? Es el pleno reposo al cual el ser humano puede acceder. Entonces, bueno, no obstante, y con esto terminamos, no obstante, hay reposo para el pueblo de Dios. Esta verdad básica se transforma en una profunda doctrina de esperanza y bendición futuras, ya que el cielo es el lugar para el descanso final de los rigores de la peregrinación por la tierra. El autor de Hebreos habla del reposo del pueblo de Dios y recurre a imágenes de la experiencia del desierto y de la tierra de Canaán. Es decir, ellos finalmente, claro, llegaron a la tierra, pero no tuvieron el reposo que esperaban, porque efectivamente, ¿no es cierto?, no era el propósito, ¿no? Como dice el libro hebreo, esto era la sombra de lo que Dios estaba preparando. Como dice el libro de Efesios, ¿no es cierto?, desde la eternidad Dios preparó el plan, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, ¿no? De que las personas pudieran por la fe conocer, ¿no es cierto?, ese plan que Dios había preparado desde, desde el principio, ¿no?, a través de Jesucristo y del Evangelio, que sería conocido por medio de la fe, dice Pablo en el libro de Efesios. Y a través de él entonces entrar en este verdadero reposo, como dice el libro de Hebreos.